Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 7, conformado por Melissa Vallejo, Eric Leal, Fátima Reyes y su servidora, Vianey Velázquez. Nosotros formamos parte de Bachilleres General Francisco J. Mújica, del área propedéutica de Químico-Biológicas, del grupo 503. Venimos a presentar un video acerca del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, de la materia Estructura Socioeconómica, encargada de la docente Estrella Arcos Pimentel. Miguel de la Madrid Hurtado fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Nació en Colima el 12 de diciembre de 1934 en la Ciudad de México y falleció el 1 de abril del 2012 por un enfisema pulmonar. ¿Cómo llegó a la presidencia? Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo una beca para llevar a cabo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. De 1979 a 1981 fue secretario de Programación y Presupuestos en el gabinete de José López Portillo, a quien sucedería en su presidencia. Fue postulado por el PRI como candidato a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos en las elecciones de 1982, específicamente el viernes 25 de septiembre de 1981, y venció en las elecciones del 4 de julio de 1982. ¿Cómo fue su campaña? Proclamada como la campaña más dura y costosa que se recuerda en la historia de México, se creía que podrían ahorrar mucho dinero si la campaña se centraba en televisión y en radio, pero la idiosincrasia mexicana exigía que el pueblo conociera a su candidato y que ellos mismos tuvieran la oportunidad de contarle sus problemas y de la situación en la que vivían. Esta fue una de las principales causas por la cual la campaña fue costosa y muy complicada. Otro aspecto importante es qué ocurrió en su presidencia. Miguel de la Madrid empezó su presidencia en una de las épocas más duras para la población mexicana y de gran controversia para el partido priista. Una de estas ocasiones que fue un conflicto muy grave fue en el desfile del 1 de mayo de 1984. Un grupo de manifestantes lanzó bombas molotov al balcón del Palacio Presidencial, donde de la Madrid y varios de sus invitados estaban ahí presentes, los cuales no salieron heridos, pero pues sí salieron con daños materiales. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, los cuales los daños fueron muy masivos y incontables. En 1988, su gobierno protagonizó el mayor escándalo electoral del país hasta entonces, un fraude electoral, ya que la elección fue alterada a conveniencia del partido priista. En el aspecto político fue una figura clave de la idealización económica, por consiguiente en buena parte corresponsable de la crisis del mismo que debió confrontar mientras estaba en su mandatario. Por solucionar tales inconvenientes emprendió la renovación moral de la sociedad y elaboró una estrategia universal de desarrollo, estableciendo a grado constitucional un sistema de idealización democrática, la cual fue una severa crisis económica también, la que alcanzó el 31% de la devaluación del peso. Entonces se establecieron pactos de incremento económico con los múltiples sectores sociales, por medio de los cuales el régimen subsidia parte de los costos de los productos básicos, de los productos de distribuidores, y se comprometían a no aumentarlos prematuramente, un proceso que todavía es independiente de cuidadosa tarea. Madrid, siendo una de las personas de dirección y liderazgo, la cual está bastante lejos de conseguir sus objetivos, se ve limitada en una secuencia de sesgos debidos justamente a la carencia de una cultura política más sólida y general, a la simplificación de los problemas personales del presidente. En el aspecto social, se destaca que el mandatario fue uno de los artífices del Grupo Contadora, que intentó pacificar los conflictos centroamericanos. También disminuyó el poder adquisitivo. Para resolver estos problemas, emprendió una renovación moral de la sociedad, elaboró un plan global de desarrollo, estableció a nivel constitucional un sistema de planeación democrática e inició con la apertura económica, la desregulación y la descentralización, así como la privatización de empresas estatales. La educación también estaba en crisis y en varios aspectos había retroceso, porque, esto debido a la escasez de recursos
Las instalaciones de las escuelas eran pésimas. La escolaridad era muy baja y se daba una alta deserción en todas las etapas educativas. Los planteles no eran suficientes y cada vez era más difícil acceder a la educación universitaria. Esto ocasionó que en las calles de la Ciudad de México se incrementaran las manifestaciones de protesta e inconformidad por estos sucesos. Y como el gobierno no toleraría inconformidades obreras, si se iban a huelga, el gobierno iba a aprovechar para privatizar las empresas. Cuando sobrevino el terremoto del 19 de septiembre de 1985, para empezar, este fue un suceso que dejó a la Ciudad de México en una pérdida del 30% de su capacidad hospitalaria. 1.658 establecimientos quedaron seriamente dañados. El Distrito Federal dejó de recibir 7.6 metros cúbicos de agua por segundo para su abasto. Se averiaron 1.280.000 servicios de energía eléctrica. 412 edificios fueron completamente destruidos y otros 5.728 fuertemente afectados. Además de que hubo un total de 37.000 personas que quedaron sin hogar. Esto también afectó la forma de ver al presidente, porque de la Madrid señaló que el país no necesitaba ayuda extranjera para enfrentar este acontecimiento. Y como su decisión de no permitir que el ejército colaborara con la población en las labores de rescate, al menos durante las primeras horas posteriores al terremoto, valieron severas críticas. Bueno, a mí me toca hablar acerca sobre los aspectos económicos durante el sexenio de la Madrid. Para ponernos un poquito en contexto, cuando Adolfo López Mateos le transfiere el mandato a dicho presidente de la Madrid, nuestro país se encontraba ya en una recesión económica. La inflación rozaba el 100% anual. La deuda externa era muy elevada, la cual la mayoría se tenía que pagar a corto plazo. Se alcanzaba más alrededor de los 87.000 millones de dólares y el sistema financiero estaba al borde de la quiebra. Por ende, la caída de los ingresos de exportación eran muy bajos y también había fuga de capitales. Entonces nuestro país entra en una emergencia económica. Esto también debido al hundimiento de junio de 1981, en el cual los precios internacionales del petróleo se elevan con mucha diferencia del primer producto de exportación de México, debido a la saturación de la oferta de los mercados, que esto también repercutió totalmente en la estructura productiva y financiera del país, y reventando el engañoso auge desarrollista de los últimos años, que en ese entonces era conocido como el milagro mexicano, que se basaba en la industrialización, en el endeudamiento, es decir, producir e industrializar para pagar la deuda, lo cual no se ve reflejado del todo. Lo que intenta hacer de la Madrid en su sexenio es implementar varias planes, iniciativas presidenciales para hacer que el crecimiento económico aumente, ¿no? O sea, que haya mejoras. Para esto en 1983, el 30 de mayo, se da a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, PND. También ese mismo año se da a conocer el Programa Inmediato de Reordenación Económica, PIRE, ya que las arcas del Banco de México estaban casi vacías. Durante el sexenio de este presidente se le conoce como economía cero. ¿Por qué? Bueno, fue debido a la falta de crecimiento económico. No, la verdad, el crecimiento económico no fue tan reflejado. También posteriormente se busca que la economía sea más abierta. Para esto, México ingresa al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que es el GATT. A esto se destina un gasto público del 52% para cubrir la deuda externa.
por ende generó la inflación y la devaluación del peso, que en 1987 alcanza un porcentaje del 159.2%. Para esto se firma el Pacto de Solidaridad Económica, PASE. Frente al Ministerio de la Madrid, pues también se impuso el Plan Global de Desarrollo, PGD, dado a conocer también en el año de 1980, y cuya meta era obtener una tasa de crecimiento del 8% anual hasta el final de su sexenio, lo cual se pretendía lograr, ¿verdad? Para esto también pasamos a los bancos o los organismos financieros multilaterales que nos representó a México, el cual era el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Entonces esto fue lo que sucedió durante el sexenio de la Madrid, cómo fue la economía variando. No hubo muchas mejoras, pero posteriormente también se hablará de ello. Aspectos positivos y negativos de su sexenio. Su gobierno representa una serie de cambios significativos en la política y en la economía mexicana. Rompió de otras formas el perfil del clásico presidente priista, siendo el primero del corte tecnocrático, preparado en el extranjero con una preparación técnica en administración pública, con estudios en Harvard y que previamente no tuvo un cargo de elección popular. En el primer discurso oficial que dio como presidente, dio a conocer el plan de trabajo que trató de realizar para hacer que el país y todos los mexicanos salieran de todos los problemas entre los que se encontraban inmersos, como la crisis económica. Posterior a su periodo presidencial, en 1990, asume el puesto de director del Fondo de Cultura Económica y durante su periodo al frente del FCE implantó programas de modernización en las áreas productivas y administrativas. También incorporó lo más avanzado en la industria editorial y artes gráficas. Mantuvo la apertura y la pluralidad características de la política de publicación de empresas. Durante su periodo directivo en la administración del FCE, recibió varios premios, entre los que destacan el premio FILIJ del libro CNCA a los libros para niños. Esto ocurrió en 1992. Y en 1993 el premio Lauren de Oro, Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, al igual que la mención honrosa en el premio de Juan García Vaca, Asociación Cultural Peruana, y el calendario Azteca de Oro de Asociación Mexicana de Radio y Televisión, en el mismo año. Y en 1994 y 95 el premio del Banco del Libro de Venezuela por los libros para niños. Observar como una especie de tipo de resumen que pues Miguel de la Madrid es un presidente que en su sexenio marcó demasiado la representación de la serie de cambios que hubo en México, tanto económica como políticamente, y pues que también es un presidente ya conocido que no pasó por la oficina de Bucareli antes de recibir el dedazo tradicional pues en la época priista, siendo el primero de un corte tecnográfico preparado en el extranjero, pues con una preparación técnica de administración pública en la Universidad de Harvard, y pues que tampoco tuvo un cargo de elección popular, también rompiendo así con el esquema desarrollista del priismo tradicional, enfrentando el periodo posterior del estallido del crack a finales de 1982. Miguel de la Madrid también es conocido por ser el primero de una serie de presidentes con una visión pues más enfocada y pues orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard y Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la desregularización, el libre comercio, la apertura, la liberación y la privatización, entre pues más conceptos. Agradecemos mucho la atención prestada y le agradezco de parte de todos mis compañeros. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y que se haya podido comprender e informar de manera correcta lo que
fue todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Y esperamos que tengan un lindo día y gracias nuevamente.